Ok, buenas tardes nuevamente. Entonces, dando inicio a las clases de la especialidad en la parte teórica, hoy les voy a hablar acerca de lo que es dos puntos: la insuficiencia venosa crónica y la enfermedad epidebético. Bien, para hablar de insuficiencia venosa crónica, primero hay que hacer un recordaris de la anatomía del sistema venoso de los miembros inferiores. ¿Y por qué los miembros inferiores? Porque es el lugar en donde más frecuentemente se va a presentar la insuficiencia venosa crónica. ¿Sí? Ok, entonces, miren, el sistema venoso de los miembros inferiores va a estar dado por tres sistemas. Se conocen anatómicamente tres sistemas. Uno de ellos es el sistema venoso superficial, que está formado por la vena safena mayor, la misma que recorre la cara interna de la pierna, cara interna del muslo, y desemboca en la vena femoral común. Esta vena va a recibir ramas tributarias, troncos venosos, tanto de la pierna como del muslo. En la parte posterior, a nivel de la pantorrilla, la vena safena menor, ¿sí? La vena safena menor que va a recoger lo que es también del- parte de la sangre venosa del pie y del tobillo, la cara posterior. A nivel del callado de la vena safena mayor, aquella donde desemboca en la vena femoral común, arriba a nivel de la ingle, se van a unir varias ramas, ¿ya? Las ramas tributarias, las venas epigástricas superficiales, la vena pudenda, la vena circunfleja. Entonces, les repito, la vena safena mayor va a desembocar en la vena femoral común y la vena safena menor va a desembocar, va a ser un pequeño callado en la vena poplitea, en la parte posterior. El, el sistema venoso profundo es el segundo sistema importante que hay que tener en cuenta. Y esta, pues, está formada pues, por la vena femoral común, la vena femoral superficial y profunda, pasando el conducto, a nivel de la rodilla, pasa a formar, a llamarse vena poplitea, y las venas en la pierna, tanto las venas tibiales anteriores y posteriores, y peroneas. Este va a formar parte de lo que es el sistema venoso profundo. Y el tercero, al que les comentaba en un comienzo, el sistema venoso de perforantes, que no va a ser sino más que un sistema de venas que van a comunicar el sistema venoso superficial con el sistema venoso profundo, en esa dirección, en ese sentido, de vena superficial a vena profunda. Esas conexiones van a ser las venas perforantes. Y aunque parezca que fuese algo insignificante, venas cortas, pero va a tener una trascendencia importante en el desarrollo de esas venas grandes, racimosas, que se ven especialmente en la cara interna, a nivel del tobillo. Esa es la razón por la que se ha tomado en cuenta esta división en sistema venoso superficial, profundo y sistema venoso de perforantes. Ahora, ¿cuáles son los factores que van a favorecer la circulación venosa? Cuatro son los factores. Uno de ellos, el primero o uno de ellos que va a favorecer el retorno venoso, va a ser lo que se conoce en realidad el bisatergo, o también pues lo que vendría a ser la bomba al corazón, ¿no? El volumen, la fracción de eyección con la que late, la fuerza con la que la sangre es expulsada del ventrículo izquierdo, va a irradiar su fuerza hasta los capilares
y esa fuerza como que va a empujar la sangre hacia las venas, ¿no? Ese es un factor que va a contribuir al retorno venoso. Otro segundo factor va a ser la contracción muscular, o la famosa bomba muscular. Acá se considera principalmente lo que es los músculos de la pantorrilla, los músculos gastronémicos, ¿ya? Estos, la sola contracción, una buena contracción de estos músculos, tal como dice el enunciado, va a ser suficiente para drenar del 40 al 60% del volumen venoso, con una contracción, por importancia. Y esto de acá, me detengo, hago un pequeño paréntesis acá en este cuadrito, porque esta es una de las causas por qué los pacientes que están postrados, con bastante tiempo de estancia hospitalaria, aunque no pueden movilizarse, con secuelas neurológicas, ¿ya? Son pacientes que tienen atrofia muscular y desarrollan trombosis venosa profunda. El tercer factor, el sistema de válvulas. Este sistema de válvulas va a impedir que la sangre, una vez que sea llevada hacia el corazón en forma ascendente, evita que regrese. Las válvulas van a estar cerradas hacia arriba, tal como ven en el gráfico, ¿ya? Y al querer regresar, pues estas se van a cerrar y van a impedir su retorno. El mal funcionamiento de estas va a ocasionar, va a alterar la fisiología en el vaso, en la vena. Y el cuarto factor que va a contribuir a un buen sistema de drenaje venoso va a ser la, la presión negativa o ese efecto aspirativo. Cuando inspiramos, aumentamos la presión negativa en el tórax y va a jalar, como a succionar la sangre y llevar la sangre de la vena cava inferior hacia la aurícula derecha, ¿ya? El- estos cuatro factores van a contribuir a, a una circulación fisiológica normal del sistema venoso. Entonces, ¿cómo definimos? Ahora que tenemos una idea, un recordaris de lo que era la anatomía del sistema venoso, pues vamos a definir la insuficiencia venosa como una alteración pues del retorno venoso. La sangre no va a llegar adecuadamente, va a llegar con retraso, podría decirse, hacia el corazón. Y esta alteración en el retorno venoso puede afectar tanto el sistema venoso superficial, puede afectar el sistema venoso profundo, así como los dos mismos sistemas, o también el sistema venoso de venas perforantes, por la alteración de alguno de estos factores, sea alteración de bomba, sea por obstrucción venosa, sea por incompetencia valvular o por falla cardíaca. Esta alteración, en alguna de ellas, va a provocar en la vena lo que se conoce como una hipertensión venosa dinámica. ¿Y qué ocasiona ello? La hipertensión venosa, las paredes de las venas son más delgadas que las arterias, ¿ya? Entonces, no están acostumbradas fisiológicamente a tener más presión de la que deberían. Entonces, como son delgadas, se van a dilatar más fácil. El éxtasis venoso va a ser mayor. Entonces, con ello va a contribuir al desarrollo progresivo, lento, de la dilatación venosa, de las famosas varices, ¿ya? Y por ende, esto también va a influir distalmente en las vénulas, en los capilares venosos, ¿ya? Van como son estas venitas, estos vasitos capilares se van a romper por éxtasis venoso, la sangre se va a impregnar en la piel y va a comenzar la oxidación con la luz del ambiente y el famoso oscurecimiento de la piel. Y ahí es de donde vienen los cambios tróficos de la piel, ¿sí? Estadísticamente, la insuficiencia venosa afecta al 40-60% de las mujeres, es mucho más frecuente en una relación de 3 a 1, ¿ya? Frente al 15 al 30% de los varones. Eh,
Anatómicamente podemos describir, ectoscópicamente podemos decir que tres tipos de varices, según su tamaño. Podrían ser las venas telangiectásicas, las telangiectasias, las venas reticulares, que son las verdecitas, unas venitas verdecitas de 2 a 3 milímetros, y las venas principales o ramas, pueden ser la misma vena safena o las venas ramas que drenan directamente a las safenas, tanto mayor como menor. Son venas colaterales o también conocidas como venas troncales. En el 95% de los casos, la causa de las varices es primaria, ¿ok? Y el 5% restante, las causas van a ser por otras entidades. Una de ellas pudiese ser la trombosis venosa profunda, que al obstruir el paso de la sangre, pues va a comenzar a dilatarse la vena, distalmente, por supuesto, ¿no? También pueden haber otras condiciones que obstruyan, que, que obstruyan el sistema venoso, como por ejemplo las humoraciones, ¿no? Las tumoraciones pélvicas, entonces que pueden influir al desarrollo de las varices. Fisiológicamente también en embarazadas, ¿ya? A medida que se incrementa la semana de gestación, ya cuando el feto es más grande, se comienza a sentar sobre los vasos pélvicos, también va a provocar un éxtasis venoso y es frecuente ver que en gestantes ya a partir del segundo o tercer trimestre, pues venas varicosas desarrolladas que después del parto desaparecen o disminuyen. Entonces, vamos a ver les voy a hablar de la prevalencia ahora, según hasta ahorita de lo que hemos hablado, como que es más frecuente en mujeres que en varones. Vamos de abajo hacia arriba, y la importancia de ello es que la insuficiencia venosa es la enfermedad cardiovascular más frecuente a nivel mundial inclusive. Como ven, va a afectar al 20 al 50% de la población sana, ¿no? Por lo menos el 25 al 50% de ellos van a presentar algunas venitas por ahí dilatadas. El 10 al 15% ya van a presentar venas marcadas, esas famosas venas que se notan a lo lejos, racimosas, que se palpan, que sobresalen. Un 5 a 10% de la población va a presentar varices complicadas, con úlceras pueden ser también, y el 1 a 4% con úlceras francas. Entonces, como vemos, como les dije, les vuelvo a repetir, la insuficiencia venosa es la enfermedad cardiovascular más frecuente. Aproximadamente de 10 personas, 9 en algún momento han padecido de algún síndrome de insuficiencia venosa, ¿no? Vean la estadística, ¿no? La clínica, la clínica más frecuente, el signo más frecuente es la manifestación de telangiectasias y la presencia de varices. Y como les vuelvo a repetir, es más frecuente en mujeres que en varones. Ahora, ¿cuáles son las causas? Es una pregunta que van a recibir por parte de los pacientes. Doctor, ¿por qué me han salido las causas? Y hay que ser sincero con ellos, no hay una sola causa, hay que explicarles bien. Son varios los factores que van a contribuir en realidad al desarrollo de la insuficiencia venosa y de las varices, varios. Empezando por el hecho de la bipedestación, ¿no? Es el solo hecho de caminar, de bipedestar, por cuestiones de gravedad, va a congestionar más la pierna. Como le decía, lo que es el embarazo, la exposición al calor, al sol, el uso de hormonas anticonceptivas, hipertensión arterial, el sobrepeso, ¿ya? El sedentarismo, ¿ya? La poca o nula actividad física, ¿no? Entonces no va a contribuir a una buena contracción muscular. Muchos pacientes a veces que trabajan de pie, vigilantes, ¿no? O en cuidado, de repente en las fuerzas militares, ¿no? Que están a veces haciendo guardias por varias horas,
sufren bastante de ello. Y en damas, pues el utilizar prendas ajustadas, ¿no? Esto puede cortar la circulación y provocar más adelante el desarrollo de venas varicosas. Dentro de los síntomas más frecuentes, puede presentar el paciente eh, dolor, pesadez y quemazón. En realidad que son los tres síntomas más frecuentes, ¿ya? Eh, Algunos pueden manifestar cierta sensación de escozor, pero esto va de la mano con el desarrollo, con los cambios tróficos ya de la piel. Cuando ya la piel se oscurece un poquito, ya comienza a provocar ello, ¿no? Comienza a provocar esa sensación de escozor, de picazón, ¿ya? Hormigueos muy poco está descrito. Pero acá es bueno también que tomen en cuenta esto, ¿no? Este enunciado de arriba, que no siempre se correlaciona en absoluto los síntomas con el tamaño de las venas. Eso es cierto, porque muchos pacientes que llegan con venas grandes, a veces racimosas, que sobresalen, tienen mucho menos molestias que las que presentan arañitas, venitas finitas, que son las venas que más duelen, que más molestan. Entonces, para un adecuado funcionamiento de las venas, pues, como le dije a un comienzo, ¿no? No debe de haber una obstrucción, debe estar ausente de obstrucción, debe tener una función valvular adecuada y cumplir con, con los cuatro factores que contribuyen a una buena circulación. Lo que les mencionaba, lo de la bomba muscular, ¿ya? El volumen que se puede conseguir de retorno venoso al trabajar estos músculos, ¿sí? Y lo que es un gráfico, ven una vena normal en el gráfico frente a una vena varicosa en la que la válvula no cierra correctamente, se hace insuficiente, ¿ya? Basta que basta que una válvula se altere para que distalmente comience a provocar esa congestión venosa o esa hipertensión venosa. Dilata la venita, aumenta la presión y comienza también a alterar la función de la otra válvula. Y así es por eso que se va extendiendo con el tiempo. Poco a poco, esa vena varicosa se va haciendo más larga, más grande y más pronunciada. Lo que le mencionaba, la hipertensión venosa y el desarrollo de esas famosas venas varicosas, ¿no? Con el solo simple hecho de que se altere una de ellas, ya con un efecto dominó, si no se previene correctamente, si uno detecta a tiempo una vena dilatada y la corrige y evita y usa sus medidas correctas, evita el desarrollo de ello. Pero si no le toma importancia, comienza a desarrollar, la vena se dilata y se hace más varicosa. Ahora, ¿cómo vamos a clasificar a la insuficiencia venosa? Existe una clasificación muy usada internacionalmente, la clasificación CAP, ¿ya? Que valora lo que es cambios clínicos, valora la etiología, si es que la enfermedad la insuficiencia venosa es congénita, primaria o secundaria, si, si está afectada las venas superficiales, profundas o el sistema venoso de perforantes, o si es a causa de si esto provoca un reflujo, a causa de una obstrucción o una variedad de las dos. Entonces, este es un esquema práctico, un resumen del sistema de clasificación. Como ven en C0, por ejemplo, es cuando no hay signos de alguna vena dilatada. En C1 ya podemos ver la telangiectasias. Esto lo vamos a ver a continuación con más detalle acá. Acá en C1, por ejemplo, acá ya pueden ver las, las venitas, las famosas arañitas vasculares, ¿ya?
Los mismos pacientes lo van a describir de esa forma, todos son como arañitas que tengo en el muslo, en la pierna, en el tobillo, ¿ya? Que son llamadas telangiectasias. Están las venas reticulares. La corona maleolar es aquellas, son venas telangiectásicas que están desarrolladas a nivel de maleolo, del maleolo interno. Es característica de su presencia en esta zona. La, el grado C2 ya es la presencia de varices, ¿ven? Como ven en lo gráfico, ya son venas que se notan eh, pronunciadas. Puede ser, puede ser la vena safena, puede ser las venas, los ramos troncales, los ramos tributarios de la safena también, ¿no? También puede ser la vena safena menor. El grado 3 está asociado a lo que es a edema, ¿ya? Todavía en este momento todavía no hay cambios en la piel, no hay cambios tróficos en la piel. Puede tener varices, pero ya comienza a tener aumento de volumen, edema, ¿sí? En el grado 4, pues ya comienza a manifestarse ya los cambios tróficos. Hay signos de que en algún momento se va a ulcerar, ya se comienza a pigmentar la piel, hay eczemas, y lo que se conoce como lipodermatosclerosis, ya la piel comienza a endurecerse. La piel comienza a perder esa elasticidad normal que tenemos y comienza a acartonarse, o sea, a hacerse dura, oscura, ¿sí? Y cuando ya llega a este grado, la posibilidad de que si es que hace una úlcera o una herida, haga difícil el cierre de esta úlcera, que no se cierre correctamente. Es por ello que esto lleva a que las úlceras en pacientes con insuficiencia venosa crónica tengan un tiempo de enfermedades variables desde semanas, meses hasta años, años con sus úlceras. Grado C5 ya los cambios tróficos son más marcados, ya más oscurecidos, ya comienzan a aparecer ya las úlceras en sí. Ya, esta es una úlcera cicatrizada y como ven esas manchas oscuras en la piel, es frecuente que se inicie en la cara interna de la pierna, a nivel del tobillo. Es frecuente que empiece por ahí, ¿ya? Y comienza a extenderse. Inclusive en algunos casos puede terminar hasta como una media, todito, a abarcar hasta la parte posterior de la pierna, y de verdad, o sea, ustedes ven y parece que fuese una media oscura, ¿ya? Y cuando tocan esa piel es dura, bien dura, no es elástica para nada. Y acá pues ya con presencia de úlcera, ¿no? Ya los cambios tróficos son más evidentes y hay úlcera sangrante, activa. Muy bien, entonces, ahora, ¿qué complicaciones puede tener una vena dilatada, una vena varicosa, ¿no? Lo más frecuente es que esta vena se rompa, ¿sí? Que se ulcere a un sangrado varicoso. Ahora, este sangrado, dependiendo del nivel, dependiendo de qué vena se haya comprometido, puede ser si es una venita superficial, el sangrado va a ser externo. Ustedes saben que el sangrado venoso es rutilante, no tiene mucha presión. Es continuo, pero no es con pulsos, ¿ya? Y se limita con la presión, ¿no? Así que va a ser por eso una hemorragia dependiendo de la vena, pues puede ser mayor o menor, ¿no? Dependiendo del diámetro de la vena. La hemorragia puede ser subcutánea y va a provocar un hematoma, dolor, o si es que es subaponeurótica, la aparición brusca del dolor es más, así, es más rápida, fugaz. Es frecuente a nivel de la pantorrilla y puede presentar unas lesiones equimóticas tardías. Esta es una clasificación en base a lo que es a las venas superficiales. Acá se puede distinguir cuando las varices, cuando la dilatación venosa depende netamente de esas venas y así es como se clasifica y se define. Y acá podemos verlo así, ¿no? Vemos que la safena interna recorre la cara interna de la pierna y el muslo, como le dije en un comienzo, pues y ahí van a ver la dilatación.
Esta es una dilatación de la vena safena mayor. La siguiente es una dilatación de una rama venosa de la vena circunfleja anterior, una rama prácticamente que cruza lo que es el muslo, ¿ya? Y se va a ir hacia la cara lateral de la pierna. Dilatación de vena pudenda en la cara interna del muslo, ¿sí? Puede irse también hacia los genitales. Y el otro tipo, ¿no? Es una dilatación de la vena safena menor que no está exenta de dilatación. Entre la vena safena mayor y menor es mucho más frecuente que se vea afectada la vena safena mayor. Pero la vena safena menor, cuando se afecta, pues aunque es en menor porcentaje, pero se presenta de esta forma, ¿no? Dilatación a nivel de la pantorrilla y pudiendo prometer también parte de la safena mayor porque hay comunicación entre las venas comunicantes, puede irradiar la insuficiencia de vena safena menor hacia la safena mayor. Y a esas ya son variantes que uno las diagnostica con la ecografía Doppler. Entonces, cuando hablamos de grandes venas varicosas, pues nos referimos a las varices troncales, a las varices de ramas venosas y a las venas perforantes incompetentes. Y las venas varicosas pequeñas, pues son las venas reticulares y las telangiectasias. Diagnóstico, el estándar es la ecografía Doppler, ¿sí? La ecografía Doppler es el gol estándar de este diagnóstico. ¿Ya? Eso se puede hacer en consultorio. Ahora se hace con más frecuencia en los laboratorios de flebología, en los consultorios de cirugía cardiovascular. ¿Ya? Diagnostica adecuadamente si es que está comprometida tanto el sistema venoso superficial como profundo, te define la forma de la vena, si es tortuosa, si es recta, ¿ya? Si la insuficiencia es leve, moderada o severa. Prácticamente un buen diagnóstico realizado te ayuda a definir cuál va a ser el tratamiento más adecuado. Te puede ayudar para definir el tratamiento quirúrgico, para hacer tu mapeo, ¿no? Un mapeo venoso para estar seguros del diámetro de la vena, si la vamos a ligar, si la vamos a quemar con láser, con radiofrecuencia. Y este estudio es mucho más recomendado, en realidad se les hace a todos, ¿ya? Pero es ideal en pacientes con un sobrepeso, en obesos, en la que a veces en la misma grasa ahí está la vena y a veces no se nota, pero cuando colocas el ecógrafo ves que la vena está bien dilatada. ¿Ya? Entonces sí, con ello te ayuda a marcar, a definir en dónde está la vena, en dónde es que fuga y en dónde se vuelve a meter la vena, en dónde hace reentrada. ¿Sí? El tratamiento, en la mayoría de los casos, los venotónicos, esos que van a encontrar en el mercado, solo son calmantes. ¿Ya? Si los pacientes van a manifestar con frecuencia pesadez, quemazón, aumento de volumen en las piernas, los venotónicos van a disminuir estos síntomas. ¿Ya? El paciente clínicamente se va a sentir mejor, doctor que ya no me duele mucho, doctor que ya no me pesa mucho la pierna, ya no me quema, doctor, ha mejorado. Pero quizá la vena anatómicamente siga varicosa, dilatada, entonces ya recién hay que complementar el tratamiento, sea con cirugía, con recomendaciones generales, que baje de peso, ¿ya? Tiene que evitar la exposición al sol, al calor, evitar el uso de prendas ajustadas, evitar la sauna, los baños termales, bueno, en otros tiempos era una de las causas, ¿no? Acá los baños termales pueden provocar inclusive trombosis venosa profunda también, como consecuencia de una insuficiencia venosa crónica o varices.
Sí, cuando vamos a recomendar medias, es una de las indicaciones, en realidad. Mm, Puede ser preventivo y terapéutico, ¿ya? Podemos prevenir, como le decía, de repente en el embarazo, el uso de medias de una presión de 15 a 20, ¿no? Una presión baja, una presión mediana o normal, cuando ya uno presenta las varices propiamente dichas. Y se usan ya las compresiones un poco más fuertes en síndrome post-trombosis, también cuando uno tiene úlceras venosas o varicosas. Hay que explicar al paciente que es necesario el uso de medias especiales para tratar las varices. Hay que explicarle bien porque a veces dice, doctor, pero ¿cómo va a ser? Si me va a presionar, eso me va a incrementar. No, por debajo de una úlcera siempre va a encontrar una vena insuficiente. Comprimiendo esa vena insuficiente, la úlcera tiende a disminuir, a cicatrizar. ¿Sí? Y hay otras compresiones más fuertes todavía para los síndromes post-trombótico más severos. ¿Y cuando indicamos la cirugía? Pues en realidad cuando ya las venas son demasiado dilatadas, varicosas, propensas a ulcerarse, a romperse, propensas a trombosarse. Entonces, una de las indicaciones en realidad es para la cirugía, es para prevenir estas complicaciones, ¿ya? Porque a veces pacientes con úlceras muy grandes, muy pronunciadas, pueden sangrar en forma espontánea a veces durante el sueño mismo. Pacientes que se despiertan porque sienten que las sábanas, algo húmedo, mojado, se levantan y un charco de sangre, ¿no? Porque tenía una vena y se rascó y se rompió, rozó con algo, ¿no? Y sangró. A veces es frecuente. Entonces, esa es una de las cuestiones en realidad por la que se recomienda la cirugía. Ahora, dependiendo del tamaño, si son venas chiquititas, ¿ya? Si son telangiectasias, arañitas vasculares, el uso del láser transdérmico es una opción o en todo caso la escleroterapia. Cuando ya las venitas son un poquito más grandecitas, se puede hacer también escleroterapia o cirugía ambulatoria con anestesia local y un crochet comenzar a romper esas venitas. Y ya, pues, ya cuando las venas son más grandes, troncales, compromete la vena safena. Hemos comprobado por la ecografía que está comprometida la vena safena menor o mayor. Pues hay que ligar, cerrar, ligar la desembocadura o quemarlo con láser, con radiofrecuencia. Ya esas son opciones. Pero más que todo es para ello la cirugía, cuando las venas son más grandes. ¿Ok? Entonces, hasta acá lo que es insuficiencia venosa profunda. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan antes de pasar a pie diabético? ¿Todo quedó claro? Ujú. Sí, ¿Sí? ¿Sí? ¿Todo claro? Perfecto. Entonces se van a sacar 20 en insuficiencia venosa, entonces. A ver, entonces ahora les voy a preparar lo que es la diapositiva de pie diabético, ¿ok?
Doctor, disculpe, su micrófono está apagado. Ay, sorry. A ver. Ok. Entonces les decía lo que es el pie diabético. Les voy a hablar lo que es el pie diabético. ¿Sí? Bueno, les decía que qué tan importante es, ¿no? Qué tan importante es el cuidado de los pacientes con esta enfermedad de pie diabético. Si vemos, inclusive, bueno, mucho más notorio en nuestra realidad, ¿no? Pero inclusive a nivel mundial, pues, es una patología que está muy descuidada, ¿ya? Y y su mal control, la mala educación, la inadecuada orientación al paciente puede llevar a conclusiones graves, ¿ya? A complicaciones que pueden inclusive terminar en la amputación. El fondo de ello, el fondo de un pie diabético, no es sino una de las complicaciones, de las tantas complicaciones que las da la diabetes mellitus, ¿no? Que como ustedes bien saben, no solo afecta a los miembros, eh, la vasculopatía arterial, sino también retinopatía, nefropatía, afecta a varios órganos, ¿sí? Entonces, según la OMS, la presencia de ulceración, infección y gangrena del pie asociada a la neuropatía diabética y a diferentes grados de enfermedad vascular periférica y resultantes de la integración compleja de diferentes factores inducidos por una hiperglicemia mal mantenida, una diabetes mal controlada. Esta es una enfermedad que va, en realidad, que tenemos que tratarla no un médico, ¿no? Es una patología, como les digo, ya prácticamente es una enfermedad, una complicación frecuente, ¿ya? Que tiene que ser evaluada multidisciplinariamente, ¿ya? Entonces, debe tener unos buenos controles, una buena educación, una buena alimentación, tiene que ver el endocrinólogo, el nutricionista, el cirujano vascular, por su parte, dar sus recomendaciones, el ortopedista si es necesario, ya cuando comienza a complicarse en algo, ¿ya? Este de acá es una pequeña regla memotécnica, la regla del 15%, en la que se dice que el 15% de los diabéticos en algún momento va a desarrollar una úlcera, ¿sí? Ahora, de estas úlceras, el 15% de las úlceras en el pie va a desarrollar una osteomielitis, una complicación de las úlceras. Del 15% la úlcera va a ser tan profunda que va a comprometer el hueso. El 15% de las úlceras del pie va a terminar en amputación, ¿sí? Y esto le hablo de una realidad, pues, en el extranjero, ¿ya? Nuestra realidad es mayor todavía, ¿no? Yo me atrevería a decir que por lo menos estamos hasta un 40%, por lo menos, de pacientes con diabético que terminan en amputación. A más, inclusive, me atrevería a decir. Esta es otra regla memotécnica, la regla del 50%, que ya durante la complicación, durante el llegar ya a la amputación, se dice que el 50% de todas las amputaciones que se hacen, sea infracondilia o amputaciones supracondilias, pueden ser transfemorales o transtibiales, por encima de la rodilla o por debajo de la rodilla. El 50% de las amputaciones. De aquellos, el 50% de los apuntados, mírense, fíjense, ¿eh? Van a terminar en una segunda amputación un promedio de 5 años. El 50% de los pacientes va a morir en 5 años, ¿no? Una pena, pero es la realidad, ¿sí? Entonces, el pie diabético tiene una prevalencia de 2 al 3%, ¿sí? El 50% de los pacientes que tienen esta enfermedad, esta diabetes mellitus, pueden desarrollar, pueden hacer este epidiabético toda su vida. Y hay un grado variable de isquemia en el 70% de los pacientes.
Ahora, ¿cuál es la causa, no? La etiología del pie diabético. Tampoco hay una. Hay suma de por lo menos tres factores. Va a haber una alteración nerviosa, una alteración vascular y una autoinmune. Todo por el fondo de la diabetes mellitus. Y ellas van a contribuir, pues, al desarrollo de pie diabético. Factores de riesgo de la diabetes, pues ya lo sabemos, ¿no? Ustedes por clínica saben cuáles son los factores de riesgo de desarrollar diabetes, pero enfoquémonos en lo que es el pie diabético en sí, los factores de riesgo. La edad influye bastante, ¿ya? Es más frecuente en varones, esto también se ve en el hospital, ¿sí? El nivel socioeconómico, y a esto a lo que les comentaba hace poco, ¿no? Lo que es ¿no? De repente el descuido, el no controlarse por no tener los medios en ir a curarse, mal control de glicemias. Cuando el paciente tiene retinopatía y tiene nefropatía, eh, la posibilidad de que haga pie diabético es mucho mayor. Si esta está asociada a artrosis o artrosis, un uso inadecuado de un calzado que te presiona los bordes, ¿ya? Y te puede provocar inflamación, las neuropatías, los traumatismos y mucho más los antecedentes de úlcera. Ujú. Entonces, la suma de ello, la neuropatía periférica más la enfermedad vascular, se puede asociar a una infección, ¿ya? Entonces ello contribuye al desarrollo de esta patología que les estoy mencionando. Este es un esquemita de la fisiología del pie diabético, en la que nos divide lo que es, antes, no sé, cuando estudiamos nos hablaban que la diabetes ah, afectaba más que todo la microcirculación. Este, nos mencionaba, ¿no? Es lo que nos decían. Pero después, como los cambios, la medicina, los estudios y todo se va modificando, es dinámico nuestra carrera, pues se dieron cuenta de que no solo afecta la microcirculación, sino también afecta a los vasos de mediano calibre, ¿sí? Eh, y de acuerdo a ello, pues, ¿no? Comienzan a estudiar y a relacionarlo con las complicaciones. Entonces, en este esquema de la fisiopatología puede haber una neuropatía diabética que está descrita, o una enfermedad vascular, como les digo, que puede afectar tanto la micro como la macro circulación. Ahora, si la neuropatía es sensitiva, el paciente no tiene dolor, acuérdense de esto, ¿no? Un paciente con pie diabético que está alterando la parte sensitiva periférica, no se va a dar cuenta de las heridas que pueda tener, ¿no? No se va a dar cuenta de que se está lesionando una parte del pie, del dorso, de los bordes, de los lados, ¿no? Si la alteración es motora, pues está alterada el trabajo muscular, puede haber, hay atrofia muscular. Esa atrofia muscular se pierde el equilibrio músculo, ligamento, tendón, entonces hay una deformidad en el pie, en el tobillo, hay una deformidad del factor ortopédico. Aumentan los sitios de presión y ahí es en donde comienzan a salir los famosos callitos, ¿no? Los callitos, ¿ya? Entonces, pues, y en lo cuatro que es en la parte vascular, pues si es que está afectada la microcirculación, pues también está afectado el flujo. Hay shunts, izquierda-derecha, en este caso de la parte arterial a venosa. Hay presencia de edema. Imagínense que los capilares están tapados, entonces la, la parte venosa se retiene, ¿no? Entonces hay edema. Y si está afectada la macrocirculación, hay engrosamiento de las paredes. Ya, a ver, vamos a poner un ejemplo. Las venas, las arterias
tibiales, por ejemplo, ¿no? Las tibiales anteriores o posteriores se tapan, entonces no va a haber flujo distal. Entonces esto va a provocar isquemia. Si afecta la microcirculación, edema, y si afecta los vasos arteriales, isquemia. En ambos casos hay una reducción del flujo, reducción de nutrientes y con ello te puede llevar a la infección y al desarrollo de pie diabético, con la probable complicación y terminen en una amputación. El pie de Charcot no es sino uno, una complicación de ello, ¿no? Regreso al cuadro anterior, ¿ya? Cuando ya comienza a haber una deformidad del pie por esta alteración sensitiva y en este caso motora también, pues se va a alterar acá, ¿no? Se va a alterar el equilibrio que hay entre las inserciones del músculo, tendón, al hueso, entonces se va a comenzar a alargar, se va a perder el ángulo, el arco, y no sé si han tenido la oportunidad de ver un pie de Charcot, pues prácticamente es como si fuese un pie plano, ¿ya? Esto se va a alterar, ¿no? Y esto es porque hay una alteración neurológica. Ven acá, como inclusive esta deformación puede llevar a fracturas patológicas, ¿no? Si no está correctamente, si no está en armonía todo y comienza a ladearse, a aplanarse el arco, pues como no está acostumbrado fisiológicamente, pues con la presión, con el pisar, puede fracturarse espontáneamente los huesitos. Ahora, ¿cuál es la característica de un pie diabético neuropático versus un pie diabético isquémico? Ojo, neuropático es algo neurológico isquémico que compromete a la circulación. Entonces, mire, el neuropático, si está, es el dolor, no lo va a sentir, ¿no? Como les digo, hay una alteración en la sensibilidad, ¿sí? Pero si es isquémico, pues ahí el paciente puede sentir una claudicación intermitente. O sea, eso quiere decir que 100 metros, 150 metros y ya no da más. Ya no puede caminar porque no llega la sangre adecuadamente hacia las partes más distales. En cuanto a lo que es al color del miembro o del pie, el neuropático no tiene por qué verse afectado, ¿no? Pero si es isquémico, sí, ahí va a comenzar a oscurecerse la piel. La sensibilidad en el neuropático está nula o reducida y no tiene por qué estar afectado mucho en el isquémico. Y así, ¿no? La temperatura en el neuropático está normal y fría en el isquémico, ¿no? El pronóstico en el neuropático es bueno o malo y reservado en el isquémico. ¿Por qué reservado? Porque si está afectando los vasos de mediano calibre puede terminar en una gangrena. Muy bien. Entonces, ¿en qué nos basamos para hacer un diagnóstico? Primero la exploración neuropática. Hacemos una identificación sistemática de la neuropatía. Contamos con métodos, por ejemplo, en este caso se habla en la literatura del monofilamento de Siemens-Weinstein, ¿ya? Hay una ausencia de percepción de dolor, la prueba del umbral de la sensibilidad vibratoria o el diapasón, para ver si es que hay buena o mala sensibilidad. Ese es para ver a una neuropatía, ¿no? Una exploración neuropática. Y más o menos esta es la prueba que se hace. Ahora, en cuanto cuesta la exploración, ¿dónde está este? Bueno, este es el otro tipo de prueba, el segundo. Y el tercero, lo que es el del diapasón. ¿Sí? Creo que sí lo conocen esto. En neurología lo deben haber visto. En cuanto a lo que es a la exploración vascular, pues la clínica es muy importante, ¿ya? El palpar la temperatura, el palpar los pulsos, te va a decir si es que hay o no
si llega la sangre o no hasta las partes más distales, palpar el pulso pedio, palpar el pulso tibial posterior, ¿ya? El índice tobillo-brazo, ¿ya? Un ITB menor de 90 es concordante con una arteriopatía periférica, ¿no? Ahora, ¿con qué exámenes complementarios contamos? ¿No? Podemos, la ecografía Doppler es básico acá. Ustedes van a ver ecografía, que es como les dije antes, es el gol estándar. Eso, hecho correctamente, les va a ayudar un montón, pero si hay ciertas dudas, se puede solicitar otros exámenes con contraste, invasivos, ¿ya? Cuando indicamos la arteriografía, pues, a ver, acá les voy a dar un tip, ¿no? Pero que es, nosotros pedimos arteriografía de miembros inferiores cuando sospechamos que hay eh, alguna patología u obstrucción por debajo de la rodilla, en la pierna, porque acá se va a definir mejor en la arteriografía. Pero si solicitas un angioten o una angioresonancia, eso te va a ayudar más cuando son los vasos por encima de la rodilla o las ilíacas o la aorta, ¿ya? Pero si es arteriografía, por debajo de sospechas de algo por debajo de la rodilla, la arteriografía les va a ayudar bastante. El contraste va a pintar o no va a pintar si es que está obstruido los vasos tibiales o peronea, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos un ciclo de la diabetes mellitus versus neuropatía arterial periférica. Entonces, la neuropatía, como le digo, puede conllevar a una alteración motora, de deformidad del pie, pérdida de sensibilidad, trastornos cutáneos por ende, los traumatismos que le dije, quizás fracturas y riesgo de úlcera, ¿no? Y la enfermedad arterial periférica, si no llega la circulación adecuada en las partes más distales, los tejidos no van a ser viables y de frente puede llegar a desarrollar úlceras térmicas. Estos son el tipo de úlceras que pueden ver en pacientes mal manejados, con malas glicemias, ¿no? Estas úlceras en la planta del pie aparentemente son chiquitas, pero en profundidad, ya cuando disecan inclusive las fascias musculares, hasta se puede palpar el hueso. A veces con estas úlceras, y si tienen mala circulación arterial, puede llegar a amputación, como el primero, el de la izquierda, ¿no? Y ni qué hablar del medio, ¿no? Donde ya prácticamente está desfacelado, necrótico, hay una alteración quizás no solo neuropática, sino también vascular. Y termina pues en amputación, en este caso una amputación infracondilia por debajo de la rodilla, ¿no? Entonces, aspectos fundamentales de la prevención de la úlcera en el pie. Lo primero que tenemos que identificar, el pie en riesgo, ¿no? El pie en riesgo. ¿Cuál es el pie que se nos puede complicar? Hay que inspeccionar adecuadamente, eh, controlar en forma periódica, la educación, esto es básico. Si no hay una buena empatía médico-paciente, nuestro control no va a ayudar mucho, ¿ya? Se le tiene que recomendar una prenda adecuada que no ajuste mucho y por supuesto hay que tratar los factores de riesgo de ulceración. Ok, a ver, ok, ahora lo que es en cuanto a lo que es a la clasificación de las úlceras del pie diabético, ¿sí? Lo más frecuente que van a encontrar ustedes cuando lleguen a los hospitales, en la clínica, y puedan evaluar a alguno de estos pacientes, va a ser la úlcera o la escala de Wagner. Es la más frecuente. En cuanto a lo que es a úlcera, estoy hablando. En cuanto a lo que es a isquemia, la escala de Fontaine es la más adecuada y la que más se usa en realidad.
de Rutherford no se usa mucho. Entonces, Wagner y Fontaine para la isquemia, Wagner para la úlcera. Existen otro tipo de, este, de clasificaciones como la de Wi-Fi, ¿ya? Que valora lo que es la úlcera y la presencia de gangrena o tejido desvitalizado, ¿no? El índice tobillo-brazo y si es que está con infección o no. ¿Sí? Entonces, más que todo, como para que tengan en cuenta de que existe, porque no es más, este es para posgrado. Y acá les dejo la clasificación de Wagner, que esta sí se la tienen que saber. El grado cero, el grado cero en donde no hay, pues, no hay signo de ulceración, no hay signo de insuficiencia arterial. ¿Ya? El grado uno hay una úlcera superficial, el grado 2 hay una úlcera profunda, donde se pueden ver inclusive ya los tendones. En el grado 3 ya pueden inclusive ya notar la parte ósea, el tejido óseo. El grado cuarto ya se topan con una gangrena y el grado 5 pues ya es una gangrena de todo el pie. Ya a partir del grado 4 y 5 ya la amputación es prácticamente cantada. Y lo que le decía la escala de Fontaine, ¿no? La escala de Fontaine lo que es que valora la claudicación. Si tiene mala circulación, el paciente va a claudicar a 200 metros. Y ahí, más de ello ya no da más. Y se clasifica en 2B, ¿no? Mayor de 200, 2A y menor de 200, 2B. Cuando es un dolor al reposo, es un estadio 3. El paciente le preguntas, ¿y cuando descansas te duele el pie? Ajá, así es. Me duele el pie, no tolera el dolor, entonces eso significa que la isquemia no solamente está relacionada con el caminar. ¿Sí? Eso es a lo que se refiere a la escala de Fontaine. Entonces, lo que les mencionaba en un comienzo, el tratamiento de ello, del pie diabético, es multidisciplinario. Interviene el endocrinologo, ortopedista, hasta enfermera, cirujano, podólogos. Todos debemos estar enfocados en el paciente y debemos de coordinar las indicaciones que le dejemos. ¿Ya? Debemos estar de la mano siempre en contacto con ellos. Eh, Podemos hacer un tratamiento local, un debilitamiento, cura quirúrgica, se le puede hacer unas curaciones diarias. Se recomienda no usar cremas en lesiones muy abiertas. Y como cobertura general se le puede dejar antibióticos, reposo, dependiendo de la extensión de la lesión, cirugía arterial, si es que de repente por ahí se puede mejorar el flujo arterial, tratamiento de la neuropatía y tratamientos ortopédicos. El tratamiento antibiótico que se recomienda, pues cuando es una infección leve, de primera elección la amoxicilina con ácido clavulánico por vía oral. Y como una opción se puede usar el levofloxacino, norfloxacino. Y cuando es la infección ya leve a moderada, bueno, vamos a utilizar la clindamicina, ¿no? El tratamiento antibiótico empírico en las infecciones del pie, ¿no? En caso de infección moderada o grave, pues ya estamos hablando de unas infecciones un poquito más severas, podemos usar los carbapenemes, ¿no? O como alternativa, lo del ácido clavulánico asociado a amoxicilina, cefalosporina tercera, piperacilina, mastazobactam y peneme, por ejemplo. Debemos de contar con este arsenal de todas maneras. Y en casos graves, pues empezar en primera elección con imipenem o una combinación de piperacilina, tazobactam o linezolid.
Esos son en casos graves. Y lo que es en cuanto a lo que es a las limpiezas quirúrgicas o en todo caso amputaciones, ¿no? Eso es ya cuando tenemos que debridar un tejido no viable o limpiezas quirúrgicas, pues este es en realidad lo que tenemos que, lo último que hacer, ¿no? Por eso les digo, todo tiene que ir de la mano, de forma multidisciplinaria. Tenemos que tratar bien para evitar llegar a este tipo de procedimientos, ¿ya? Acá en este caso se tiene que prácticamente hacer una desarticulación del primer dedo, que ya está con necrosis, ¿sí? Se tiene que desarticular. En estos casos, inclusive, aunque no lo crean, como el paciente diabético a veces no sienten dolor, solo con anestesia local a veces se hace este procedimiento. Se pone la anestesia a los bordes y con local nomás y el paciente no siente dolor, para que vean todo lo que sufre un paciente con diabetes mal controlada, ¿no? Vean la limpieza quirúrgica que se hacen, se llega prácticamente hasta el hueso, se llega a curetear, ¿no? Y ya después del procedimiento, pues, bueno, ¿no? Se lo deja en reposo unos días y se le recomienda un calzado adecuado. Vamos a hablar de los, ¿cuándo hacemos cuándo pensamos en hacer una revascularización del paciente con pie diabético? De primero, me quiero comentarles que la revascularización en pacientes diabéticos tiene una alta chance de fracaso. Empecemos de ahí, ¿sí? Entonces, toda infección de pie diabético debe ser evaluada para determinar si es que existe algún grado de mala circulación o si existe algún grado de componente isquémico. Ahora se dice que la no revascularización provoca un 50-60% de amputaciones, mayor al año, ¿ya? La corrección de la isquemia, aunque sea moderada, pues va a mejorar en aras de pronóstico de la infección, ¿no? Y la cicatrización de un pie diabético. Pero también está descrito que, como les dije, ¿no? Hay una son malos resultados. Quizás a corto plazo se mejore, pero después de 2, 3 años, al final estos pacientes que se les ha hecho la revascularización, al final terminan en amputación por su propia enfermedad. Otros procedimientos menos invasivos que un bypass. Un bypass es una interposición de vena que va a conectarle, va a ser un puente entre una parte proximal de la arteria a una zona distal. Otra opción es dilatar la arteria, lo que se conoce como una angioplastía, ¿ya? Es una dilatación de la arteria para mejorar el flujo. Teóricamente esto va a mejorar el flujo y a disminuir la isquemia. Técnicamente es un procedimiento más fácil, pero más costoso, ¿no? Bien más costoso. Muy bien. Bueno, entonces esto es lo que les quería mencionar, lo que corresponde a pie diabético. Si tuviesen alguna duda, alguna pregunta, ya han de responder, si no damos por concluida la clase. Muy bien. Entonces lo dejo, muchachos, estudien, bueno, con mi grupo creo que para el día de mañana en la mañana. Eso es todo, ¿sí? Gracias, doctor. Ya, gracias a ustedes, gracias, ya, gracias, nos vemos, cuídense, estudien.